Exposición de la tortura, esto. Sí, mira, cuando llevaban las carretas y llevaban a los Las personajes que detenían, se queda solo la calavera, ¿no? al final de cuentas era como una carcelita, ¿no? Y los ponían, los exponían para que el pueblo los viera, los que cometían algún acto criminoso. Y esa cruz era otro instrumento de tortura para que te colgaran así, de pies y brazos. ¿Y qué más hacía? ¿Cuál era la finalidad? ¿Estirarte y estirarte y estirarte hasta romperte los huesos? ¿O nada más dejarte colgado? Yo quería que los rompieran. Mira, aquel colgado, Gre. Ajá, sí. Imagino. Colgado. Esto te lo ponían para romperte los dedos de la mano. Esta cosa. Y lo iban cerrando. No puedes agarrar. Imaginar, ya que me quedo con dolor, ¿no? ¿Y qué tal esto? ¿Qué tal? No sé para qué es esto. ¿Recuerdan una película que hizo Leonardo DiCaprio que se llamaba El hombre de la máscara? Sí. Era así, tus máscaras de metal. Mira, este estaba muy cruel. Era para empalarte. Pero léelo. Eso o caldeira de Judas, ¿eh? Lo dejaban colgado con algo que le pesara, ¿no? Para que se fuera enterrando. Mira, léelo. En vez de que lo leas tú. O condenado era mente desnudo, ¿no? Sí. Desnudo. Poniam, porque era que colocado. Estaba suspendido con las cuerdas y cadenas sobre un asiento en forma de pirámide insertada en donde, Gre. En la colilla o en la vagina o en el escroto, en las puntas, y los dejaban caer lentamente. ¿Qué tal? Su intención era empalar lentamente. Essa de cadeira. Sí, pero este está más feo. Bueno, no terminó. ¿Ya viste dónde? Erro de grabación, vamos. Erro de grabación, viu? Era para que se enterraran o se empalaran lentamente a lo largo del orificio, que causaba un dolor y una hemorragia terrible. A veces eran utilizados utilizadas pesas, o sea, algo que les causara un peso en las piernas para aumentar la velocidad de la tortura y el dolor infligido. No siempre eran utilizados como el intuito. ¿Qué es intuito? Con el propósito de provocar la muerte. O sea, imagínense, nada más te pongo ahí para torturarte, pero no te mato. ¡Qué horror! Como difícilmente era higienizado, estaba... Una origen de infecciones. Claro. Y al final de cuentas iban a morir de la infección. Imagina cuántos imaginas no pasar por allá. ¡Sí es cierto! ¿Se imagina cuántos? ¡Qué asco! Es verdad, no, guácala. Imagina cuántas vaginas de pasaron por allá. No pensamos, qué asqueroso. Mira, este es igual, o sea, te ponían los pesos aquí, te sentaban encima. Este se llama el potro, ¿no? Caballo español. El potro, así le dicen, el potro. Y entonces te ponen peso para que se te vaya abriendo de las piernas así. Aquí hay un QR para poder... Para que puedan leer la descripción del instrumento. Vamos a hacer más aquí. ¡Wow! Oye, ese está terrible. Ese de los piquitos, te lo ponen así. Y este aquí, era este de, se pone aquí. Eso era para romperte las piernas.
separador de miembros. Era para romperte. Pero ¿qué tal el que te enterrarás? Pero igual no es tan, ¿no? Y a silla de... silla de clavos. de clavos. Pero en la silla de clavos, ¿cómo es? Porque, por ejemplo, si te acuestas en una cama de clavos, no te los entierras, porque distribuyes el peso. Pero si te ponen peso encima, entonces sí, ¿no? Vean, este aquí está. Ah, mira, este es el que te rompen. Terrible. Mira, aquí te hinchaban con agua o líquido Y este que te rompe, ¿no? y entonces te amarraban de pies y manos y le iban girando. Iban girando para irte estirando hasta romperte. Hicieron hasta Para romperte. romperte, te hinchaban de líquido. ¿Ves? ¿Ves? Mira, ya encontré algo que te voy a comprar. Ese de allá. ¿Qué quiero? ¿Para qué quieres aquí? ¿Quieres ir a Marruecos? ¿Quieres ir a cualquier lado que quieras ir solo? Ah, para amarrar para amarrar a... ¿Cómo que tú dices? Es un cinturón de castidad. No, cinturón de castidad. Es un cinturón de castidad, así se llama, Sí, cinturón sí. de castidad. No, sí, me está diciendo que... Para hombre, entonces si quieres salir con Alex solo, va a tener que llevar esa cosa. ¿Ves? ¡Clava! Mira, Greg, y ¿Ah? Mira, este aquí, cualquier acomodas la cabeza ahí esmagador de cabeza. y entonces te van haciendo así y te van abriendo. Era para hacer lobotomías. Sí. Pero la lobotomía inicialmente era una forma de aliviar los dolores de cabeza. Aquí Realmente voy a llevar, como tú no quieres hablar portugués, se voy a llevar esto. Vamos a hablar portugués. ¿Eh? no. Estamos en la No, cabeza, pero ajá. ¿sí sabes cuál es el origen de eso? No. El origen era para hacer lobotomías, se utilizaba desde Egipto. Y entonces lo hacían para aliviar los dolores de cabeza. O sea, se creía que con eso iban a aliviar el dolor de cabeza al hacer un hoyito. Este es el tradicional. Mira que mi cara dice ya porque le hice así. Así, mira. Este aquí es tradicional, ¿sabes? Este. Sí, pero hay otro aún más. Este te pone las cabezas y los... La cabeza y los brazos. brazos. Luego te les dan tomates podridos. Y te dejan así. ¿Sí, no? Te les dan tomates. En la plaza pública para que sufras la vergüenza. ¿Cómo estás acá? Pero había uno más cañón que te ponían. Pelourinho, este es el pelourinho. Hay uno que te ponían así, ve, te ponían así y aparte ponían también tus pies así y los pies los untaban de miel para que las hormigas y una cabra pues, te estuviera chupando y de tanto estarte chupando te desgastaba la piel y te dejaba en huesos y te iba así deshaciendo la piel, la chupada al lavado de la cabra. Ahí hay otra aquí, ó. Mira, Esta es la primera. mira aquí, ó. Ahí, ó. Este es como el mismo, ¿no? Pero para poner a dos personas. Era con ruedas, ¿ah? Ah, pero es que los exhibían en la plaza pública, los iban exhibiendo para castigarlos y que toda la gente viera que ellos habían hecho algo indebido y que estaban siendo castigados. ¿Te puedes imaginar el horror? Imagínese aquí, ó. El horror de que tu cabecita esté aquí y esta cosa se vaya, Aquí esta cosa entrando. la cabeza aquí y esta cosa te vaya metiendo así. Vai, quer testar? Vai, senta aí. No. Mira el show. Voltamos mais logo, ficamos ali com o Tancho, com todos os artistas. Obrigada, boa feira. Bom, agora creio que nós outros podemos comer alguma coisa, não? Vamos a comer. ¿Su amigo?
Não é, Rubi? E já vem. Ah, obrigada. ¿Qué Aqui quieren? são as opções. Isso é super descobrir. São sandes e secretos, né? Sandes de enchidos. Muito bem. Água. ¿Qué quieres, amor? Quer provar? Esse aí o que que é? Secretos de Porto Preto. Ah, secretas de Porto Preto. Agora, aqui no sítio. Isso é muito bom. Qué rico. Porque aqui, ó, o prato são 20 euros, mas dá para 4 pessoas, o prato grande. ¿Da para 4? Sim, 20 euros. Agora tem a sanduíche. Tem o sanduíche também, que são 6 euros. ¿No está mejor el plato? Não sei, a sanduíche aí no pão. Como é que é o pão? Não sei como. Deve ser aquele pão a vianinhas. É vianinhas ou é pão? É esse pão ali, ó. ¿Y no puedes pedir el plato y pedimos unos panes aparte? Sim, claro que sim. Fazemos esse. Pegamos um prato grande e... É, pode pedir então um prato grande e a gente depois pega uns pães, uns pães à parte. Exato. Vamos então? Vamos. ¿Qué? Ok. Então, Quer um? sim. Completo. E para beber, querem alguma coisa? Eu quero uma água. Você tem água grande ou só pequena? Meio litro. É, eu quero assim, então, de meia Pensei que te litra. había sangrado la boca. Eu tô de castigo, não posso tomar álcool. Tú estás castigado. Por um ano. Está en punición. Tava doido pra tomar um hidromel, mas não posso. Bebe tudo, né? Vocês bebem por mim. Isto é o hidromel, né? Compramos esta caneca, né? Compramos esta caneca por 8 8 euros. euros. ¿Qué es? Hidromiel. ¿Otra vez? É um hidromel. Depois, para rellenar, são 4 euros, né? Sí. Bueno, vamos a comer entonces, ¿no? No viento, está mucho ¿Qué, pan? viento. Entonces eu pegue um pão para comer com isso aqui. Olha que belezura. Nada más es un pan. Olha que São dois belezura. panes. Isso aqui, ó. Son 2 Ó. panes, amor. Ah, ¿Cómo? Muito bom. Vamos a probar esta cosa. Agora pode começar. Então, eu pedi um ¿Qué? café nesse. Un cafecito. Qué bonita está la taza. É, tá sendo bonito, um cafezinho. Vai ficar para cachaça em casa, quando eu puder beber. Y ahora cree que se va a tomar su cafecito. En su tacita. Aí, caneca de hidromel com cafecito. Hidromiel con café. É, uma combinação. Una combinación óptima. É igual café com pimenta. Ah, né, vai, Kiko? ¡Está lindo! Pisa cara. Sara. Está bonito el búho. Lechuza. Lechuza. Esta es una lechuza de los campanarios. ¡Oh! ¡Uy, mira qué bonito! Y aquí encontramos un local, un puesto, vean acá para poner inciensos y todo eso, que está increíble. Y como todos los países que son como Marruecos, Túnez, todos ellos, tienen una cantidad de especias y aromas. Qué guau, o sea, por ejemplo, estos que son para peces, para carnes, esto es para poder hacer couscous, que es una especie de pasta así en granitos muy pequeños, diferentes tipos de pimienta, tienen la combinación para el chimichurri, curries, pimientos, cúrcuma. Oye, esa cúrcuma se ve buena. Anís, vean, jengibre, clavo. Miren, estos son tés. Tés, qué rico.
Estos realmente son cosas que se pueden hacer fácilmente porque se meten al horno de microondas, calienta y es para los dolores musculares o dolores menstruales. Y aquí hay otros tipos de tés que son para una cuestión medicinal. Que te ayudan para diferentes dolencias. ¿Encontró alguna cosa? Muchas cosas. Muchas. Si pudesse, tu comprava tudo. E a Si gravar pudiera, yo compraba muchas cosas. Ia gastar Muchas aqui uns cosas. 500 euros só em cima. no mínimo. No, 500 no creo, pero sí, creio que sim. Creo que sim. Cada uma é 8 ou 6 euros. Não precisa comprar muito. No, los tés son creo que 5 euros la bolsita. 3 euros una. Na bolsa. No, 3 bolsas, 5 euros. Olha como que é. Olha. 3 bolsas, 5 euros. Vai estar aqui virando a câmera. Y aparte hay muchas especias interesantes también para la comida, que es lo más padre. Entonces eso me gusta mucho porque acuérdense que ellos tienen como mucho esto de los aromas, de los sabores. Su comida es muy especiada, entonces tienen cosas que están padrísimas. Y aparte aquí una cantidad de tés. O sea, por ejemplo, quiero uno de estos. Té de pastel de Navidad. Entonces estas son mezclas de tés y estos son que no sé si se les llama té o tisana, y no sé si ustedes me pueden ayudar para averiguar cuál era, porque yo me acuerdo que unas son tisanas, que son las que pones este conjunto de hierbas y ya haces, y el otro es de bolsita, entonces no sé cuál es el té y cuál es la tisana. Pero tú, por ejemplo, que es cereza y trae canela y trae ginseng y da sabores especiales con aromas especiales y es riquísimo porque algunos te relajan, otros te ponen más activo. Entonces está muy padre el asunto, me gusta mucho. Acho que vai vir desfiles, vamos ver? Antes de que te pierdas el desfile. Y ya estamos justo a tiempo para el desfile. Y estos son los cleros, no, ¿cómo decía? Son los caballeros, pero ¿cómo decía? ¿Sacerdotes caballeros o cómo era? Gladiadores, não. No, eran los Medieval. Os gladiadores, não? no son gladiadores, son de la iglesia, pero no me acuerdo cómo se llaman. Já não me recordo. Porque no eran monjes, ¿no? Monjes? No eran monjes, ¿no? No. Como sacerdotes caballeros. Es la corte. Aqui eles fazem. Y sus bolsitas, se dan cuenta, el concepto y los vestuarios que están son hasta cierto punto diferentes a los que vimos en alguna forma en Óbidos, porque las bolsas, se dan cuenta, no son de piel, son bolsas de tela. Los atuendos del cabello son un poco diferentes, los vestidos más o menos iguales, pero sí es un poco distinto porque son épocas diferentes. Y aquí ve esto, o sea, esto era parte de lo de la influencia mora.
bonitos. Están muy bonitos. Ve el tamaño, ve esto, qué bárbaro. Se acabó. Ahora se acabó. As pessoas vão caminhando atrás de si. E nós outras vamos. Refil. Refil. Oye, ¿qué refil? É refil. O Alex dijo. Tenemos que hacerle caso a Alex. Ay, eso no es cierto. Refil. 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 É refil. O que é refil? Yo quiero refil. Vale. Del vinito caliente. Caliente? No sé. Agora encontramos umas coisas de abejas, hein? Es un panal. Pero es una colmena. Uma colmena de abejas. Colmena panal, pero este es diferente al que hay en México. Las de México son como más amarillas. Estas están como un poquito más oscuras. Su miel entonces es un poco más oscura. Há um pior. Até parece camargo. Não é o caso. Y saben que el sabor de la miel depende de la flor en la que vayan a polinizar. De eso depende el sabor de la miel que comas. Diferentes Depende da qualidade mieles. da abeja, né? No de la abeja. Tiene diferente sabor dependiendo de la flor en la que van. Muchas van a una flor en específico y otras, si tienen un campo con más flores, hacen una combinación de sabores, pero eso depende del sabor de la miel, de la flor en la que estén polinizando. Sim, sim. Vamos a comprar unos dulces. Bom, o que você vai querer? ¿Quieres Vamos ver ali então, vamos ver. Isso aqui é um suspiro grande para un levar. suspiro grande para llevar? Suspiro. É. Un suspiro más, salame. ¿Salame? Sí, por favor. Este, mamá. ¿Qué es este? Este aqui com doce de ovos por dentro, é muito famoso. Doce de ovos. Doce de ovos. E este? Este é feito com porque é esta vagenzinha assim, digamos, sozinha a farinha, temos estes papeles para fazer este doce. Isto é muito bom. Isto tem um sabor, é bom e é difícil de encontrar. Isto tem um sabor de chocolate com baunilha.
É um produto muito bom que está isento de farinha, de trigo. Quem for alérgico e assim, isto aqui não tem. Então vou querer um desse. Para comer já, para levar. Para levar. Você vai levar? Sim, Eu vou sim, comer por já. Eu vou comer no carro. Não. Come já. Eu vou comer no carro. Come já. Sim. Então, tu queres Eu quero um daquele que tá do lado desse amarelo. brisas do Lis. Esse aí. Brisa do lixo. Eu vou explicar. O nosso quindim é derivado deste bolo. Sim, sim, Este bolo foi para o Brasil, e quando digo vosso, sim. este bolo foi para o Brasil e no Brasil não havia amêndoa. E então substituíram a amêndoa pelo coco. Portanto, ficou o quindim vosso e aqui é na brisa do lixo. Se for pesquisar, vai aparecer exatamente esta explicação que eu estou a dar. Normalmente vocês brasileiros, pensam logo o quindim. Não. É parecido, mas é bom. Sim, mas é bom. É muito bom, mas a nível de paladar é diferente. Portanto, é vocês saberem a diferença. Pode colocar junto. Não, muito delícia. Esses doces foram doces aqui, um suspiro grande, Y un mas suspiro grande. 15 euros. 3,5, 3,5, 6 e 2. Sí, son dos dulces aquí, un suspiro acá y el salame. 15 euros, 4 doces. 15 euros, 4 dulces. Pero bueno, es que el suspiro cuesta 6 y es una cosa bien grande. É isso aqui, ó. El suspiro, gente, a final de cuentas el suspiro es lo que nosotros llamamos de merengue, un merengue enorme. Sim, vamos. Agora pegar alguma coisa para beber, porque Vamos, tô com vamos. muita sede. Vai. Y entonces, Greg va a comer, Meu doce. ¿cómo era? ¿Brisa de qué? Agora eu não me recordo o nome. Brisa da luz. É parecido com o quindim do Brasil, Ajá. pero sabe diferente. Porque do Brasil é com coco e este é com amêndoas. A ver. ¿Me quitas el cabello? Tem que tirar os cabelos, né? Vai comer cabelo. Vou comer cabelo. Este me gustó más que el quinjín porque el quinjín sabía mucho huevo. Porque é muito bom. Y sí sabe a almendras. El salame que se está comiendo Gia, ese es como más seco. Mucho más seco. ¿Gostoso? É, muito bom. Gostoso es sabroso. Está sabroso. Entonces, así, gente, Para onde que nós vamos? público conocedor, Então assim nos despedimos, né? así nos vamos a despedir en este momento de la Feria Medieval de Palmela. Palmela. Lembra do pau? Del pau. Porque... Não é? Sí. La de pauta. De Palmela. Y está un video más para ustedes y nos despedimos sin antes recordarles que por supuesto Vem cá. se suscriban al canal, le den like a nuestros videos y compartan para que así lleguemos a más gente, llegamos más videos de estos y conozcamos más lugares bonitos de Portugal y también de sus festividades. ¿Tá? Sim. Bueno, É isso. chao.